Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Ahora puse el cartelito que vamos mandando. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de esta cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Sí, señor. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Y así volvemos, somos nosotros en Radio La Posta, en La Posta. Esta radio comunitaria que nos cobija cada año, en cada ciclo que desarrollamos nuestro programa. Volvemos del descanso anual, bien ganado y disfrutado en familia. Lo hacemos renovados, llenos de energía, con esa fuerza que necesitamos para seguir adelante, porque la situación cada vez es peor. Los jubilados siguen siendo reprimidos todos los miércoles. Las amenazas de recorte a los presupuestos de las universidades, a pesar de lo dispuesto en el Poder Legislativo. El Ejecutivo amenazando con un recorte que limitaría, en el mejor de los casos, el desarrollo de la calidad universitaria. Bueno, y ahora el adornito de Adorni, que manifiesta lo que realmente nosotros ya sabíamos, que aquí había un enriquecimiento ilícito de varios de los funcionarios nacionales que están hoy en el gobierno. Vamos, en otros casos, el cierre de los establecimientos productivos, por ejemplo, en distintos rubros, ante la falta de consumo de la población, se van extinguiendo las pymes que venían luchando para subsistir. Se ven desgarrarse sus ingresos y comienza el cierre de comercios, mayor desocupación, familias buscando alimentos en la basura, cosa no vista y realmente un agravio al ser humano ver en Pergamino chicos revolviendo la basura. En el suelo más rico del mundo, donde se siembra la semilla y al otro día tenemos el dinero en efectivo. Gente en situación de calle. Los medicamentos aumentan, se recortan los planes de discapacidad. Alquileres, luz y gas se van a las nubes. La agresión y el mal humor se sienten, no sé si ustedes lo habrán notado, en la actitud, en la gente de la calle. Es un panorama sombrío y tétrico. Y el sentirse impotente ante tanta barbaridad, y sabiendo que el enemigo es muy poderoso, nos hace surgir la nueva fuerza militante, porque es la única herramienta que tenemos para combatirlos. Nos llena de espíritu el recuerdo de épocas de sacrificio de compañeros que fueron torturados y luego desaparecidos,
de esas madres que no se rindieron, que siguen pidiendo justicia hasta sus últimos días, de las abuelas que siguen buscando a sus nietos apropiados. Entonces no podemos callar nosotros, no podemos resignarnos y decir, bueno, ante esta realidad, acomodamos la silla, ponemos delante el televisor y seguimos el coro de que hay que esperar. Y nos preguntamos si los chicos van a dejar de tener hambre, si los jubilados pueden recuperarse sus dolencias, si los discapacitados pueden tener una vida digna. Eso es lo que nos preguntamos ante este descalabro de gobierno que nos han metido. Por eso hoy estamos aquí, reanudando nuestra comunicación desde una tribuna que nos permita habilitar que estamos vivos, que seguimos luchando, no nos vamos a declarar vencidos, a pesar de que algunos compañeros que su cabeza está más en una urna que en buscar soluciones, con dirigentes que creen que todo se resuelve solo negociando. Nosotros seguimos creyendo que hay un país para cambiar, una sociedad nueva para construir, que hay un camino nuevo que alumbrar. Esto lo decía el gran compañero, el mejor de nosotros. Somos nosotros, bueno, el mejor de nosotros era Germán Abdala, no hay ninguna duda, que creía en la justicia social, en la independencia económica y en la soberanía política. Desde nuestro espacio estaremos dando nuestra opinión y entrevistaremos a quien quiera aportar su esfuerzo a la reconstrucción nuevamente, como en el 2003, de nuestra querida patria. Hoy, 17 de mayo de 1919, nacía Eva Perón. Evita. Evita, la banderada de los humildes, la que contrasta con todo este país que estamos viviendo, ¿no? Y que se hizo mártir en pos de su pueblo, ¿no? Exactamente. Tenemos para homenajearla, Juan, un tema de Ignacio Copani, muy conocido. Sí. María Eva. Sí. Bueno, Eva Perón, si me permitís hacer un Por supuesto que 30 sí. segundos de su... No, lo que quiera. Ha sido, bueno, Eva Duarte, ¿no? Y luego Eva Perón, Evita, como la conocimos, o como la conocemos nosotros y como la queremos recordar, fue realmente el corazón del movimiento peronista en sus comienzos, ¿no? Porque realmente fue lo que le dio impulso a todo el movimiento popular, la organización de las clases populares, las mujeres, los que estaban más olvidados. Así que por eso queremos recordarla en esta tarde, Juan, de este primer programa. Te agradezco por dejarme decir estas palabras. Por favor, el homenaje es de la radio, incluso, no es solamente de un programa. Tal cual, así que bueno, vamos sé el espíritu que brindan los compañeros de otros programas en esta misma radio, así que compartimos el homenaje con la radio directamente, de Radio La Posta. Y hablábamos de que el mejor de nosotros, Germán Abdala, siempre estuvo y está presente en cada uno de nuestros pensamientos, en cada uno de nuestros diagnósticos. Y un compañero de radio radiográfica. Radiográfica es. Compañero Molinari, ¿no? Sí. Molinari hizo una grabación que nos gusta ponerla en el aire porque creo que sintetiza lo que significó Germán Abdala en 1993, porque falleció en 92 cuando era diputado. Podría decirlo hoy con la política de hoy. Y esto demuestra, Fabián, que esto de que la política actual arrancó en el golpe militar con José Alfredo Martínez de Oz, siguió con Menem, siguió con Macri, sigue ahora profundizado con Milei, es una sola... Se entiende perfectamente. Vamos a escucharlo. Dale. 9:34 minutos, seguimos aquí en Radiográfica en punto de partida y queremos hacer un humilde homenaje a Germán Abdala. Germán Abdala, dirigente de ATE, dirigente del gremio estatal, que estuvo en la recuperación de ese gremio en 1984, que fue titular de ATE Capital,
que fue electo diputado nacional en la elección en la que gana Menem, y bueno, rápidamente se puso en la oposición porque vio la traición, ¿no?, de aquel gobierno del salariazo, de la revolución productiva, y de cómo después se aliaba a la UCD, a lo peor, ¿no?, al Sogaray, a lo peor del liberalismo gorila en la Argentina. El Turco Abdala entonces fue un resistente, murió en el 93, un día como hoy, y se cumplen 30 años. Trajimos unos audios, le mando un fuerte abrazo a Ariel Weyman, que aparte fue un compañero que vivió esa época y que militó muchos años en ATE, para recordar la palabra de Abdala. Y quiero que presten atención, porque mucho de lo que el Turco planteaba en esa época, cuando ya Menem había traicionado, son debates que hoy, 3 décadas después, se siguen dando. En primer lugar, un fragmento donde él caracteriza al empresariado argentino y también lo que habría que hacer. Estamos hablando de una época donde el menemismo estaba entregando todas las empresas del Estado, es decir, se estaba dando la fiesta de las privatizadas, claro, fiesta para algunos pocos. Germán Abdala, escúchenlo. Acá el empresariado no tienen vocación de nada, cierran la persiana, agarran la guita y se van a Punta del Este. Entonces son mucho más salvajes, son mucho más prostituidos que cualquier otro empresariado. Si nosotros no manejamos nuestros combustibles, si nosotros no manejamos nuestras telecomunicaciones, si nosotros no manejamos la integración regional a través de los transportes, si no garantizamos todas estas cosas, no con un criterio de rentabilidad, sino con un criterio de construcción social y desarrollo económico, se desarticula y desgarra el país. Porque a lo mejor en una ciudad prostituida como Capital Federal, todas estas cosas pasan desapercibidas, porque ahí vive tal vez 1,5 millones, los 2 millones de tipos que tienen un nivel asegurado en cualquier forma de vida en este país. Todo lo demás se amortigua ahí adentro, los restaurantes están llenos, los cines están llenos, pero cuando uno empieza a discutir en cada una de las provincias la realidad de la economía regional, de la no integración económica, cómo se va vivimos en un mundo feudal. Vivimos en un mundo donde todo está por hacer. Toda la gente en todos los lugares nos dice, ¿por qué no se da crédito a la pequeña y mediana industria en vez de estar favoreciendo a un Gibor para que exporte 7.000 millones de granos? Un montón de cosas que si nosotros no logramos corporizarlos en propuestas, nos van a seguir ganando estas explicaciones que nos dicen que la ideología ha muerto, que el ajuste es irremediable, que la única solución que hay para el Estado es privatizarlo, achicarlo y todo este tipo de cosas. En esa época se estaban privatizando las empresas, como por ejemplo Gas del Estado, que podría estar al frente del gasoducto Néstor Kirchner, pero no está Gas del Estado, lo hemos explicado esta semana, porque está el Grupo Techin, está Midland, ¿no? Pampa Energía, que se ha quedado con porciones de esa gran empresa que había construido el general Perón. Fíjense el concepto de Abdala, construcción social, no me hablen de rentabilidad, construcción social, es decir, ¿qué patria queremos? ¿Cuál es el rol del Estado? Después hablaba de la miserabilidad de muchos empresarios cortoplacistas que a la primera de cambio se van a Punta del Este, dijo. Bueno, fíjense que esto viene pasando. Por lo tanto, cuando Néstor Kirchner llegó y hablaba de la reconstrucción de la burguesía nacional, muchos decían en esa época, Néstor, mirá que acá no está el gran empresariado paulista, por ejemplo, que tiene una conciencia nacional, podríamos después discutir el rol que tienen en la región, pero tienen por lo menos un interés puesto en Brasil. En el caso de la Argentina, esto no se ha desarrollado. Por lo tanto, la necesidad del Estado empresario, ¿no? Pero hoy tendríamos que recuperar mucho de lo que en aquellos años 90 se perdió, que fueron justamente las empresas del Estado, ese Estado empresario que existía, que había estado muy devaluado, obviamente, por el accionar del Plan Martínez de Oz. Por lo tanto, ya había 15 años de desarrollo de ese desguace y después llegó Carlos Menem. Ahora, fue una época de la caída del muro de Berlín. Fue la época donde decían pensamiento único. Y esto también pegaba en el campo popular. Fíjense el concepto que plantea Abdala en este otro fragmento, donde él en un discurso dice: che, compañeros, basta de andar a los codazos, basta de estar con esta lógica individualista. Escuche.
La política del imperio para nuestro país no solo fue matarnos a los mejores compañeros, no solo fue perseguirnos a los mejores compañeros, intervenirnos en las organizaciones sindicales, prohibir la política, saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual y hacer valer el reino de que si uno puerpero le meto el codazo en la cara a otro, hago mérito, delato, hago buena letra, no transgredo, me mimetizo dentro de las posibilidades del sistema, a lo mejor tengo la suerte de ser uno de los 8 millones de argentinos que se salve. Si me mimetizo en las posibilidades del sistema, quizás seré alguno de los 8 millones de argentinos que me salve. Cuando en la militancia muchas veces se entiende que la única posibilidad de militar es teniendo un cargo, cuando en la política se entiende que la única posibilidad de hacer es teniendo recursos del Estado o teniendo una concejalía, una diputación, y se pierde el proyecto político, se pierde el ideario por el cual uno hace política, ahí aparece la palabra de Abdala y de tantos otros y otras diciendo, che, bueno, pero ¿cuál es el objetivo? ¿El pragmatismo por el pragmatismo? Bueno, son debates que creo que en esta época se vuelven a volver requete necesarios e imprescindibles. Cerramos con otro fragmento de Germán Abdala hablando de la corrupción del sistema, pero que tenía que ver justamente con esa determinación del imperialismo. Años 90, consenso de Washington, desguace de la Argentina productiva y sobre todo, bueno, la entrega que se pactó con los ingleses. Yo creo que la clave de las privatizaciones está en los acuerdos de Madrid con los ingleses, 89-90, era Menem el presidente, era Cavallo el canciller, y donde ahí firmaron que la Argentina iba a ser colonial. Escuchemos el último tramo que preparamos en este humilde homenaje al turco, Germán Abdala. Es el principio de algo que tiene que lograr salir de la resistencia para poder plantear a esta sociedad que no solo está el discurso de la derecha para explicar la crisis política, sino que también los sectores populares tenemos una propuesta, tenemos un planteo para explicar por qué hoy las dirigencias políticas, las dirigencias sociales forman parte todas del mismo esquema de prebenda y de prostitución que han hecho que el conjunto de las masas dejen de creer que es posible vivir en un país distinto. Bueno, ahí estamos. Bueno, Mario Morán, presidente del IPLAC, Instituto Pedagógico de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Desde aquí, Juan Terzaghi te habla, esperando encontrarte después de tu viaje recién bajadito del avión, ¿no? Hola, Mario. No sé si te está escuchando. No me está Ahí escuchando. vamos a ver si conectamos. Dame un segundo. Mario, ¿estás escuchando? No. Bueno, ya nos va a escuchar, a ver. Vamos Mario, poniendo un tema. Vamos vamos musical poniendo algo de música hasta que conectamos con... hasta que conectemos con Mario. Seguramente ahí ya vamos a estar solucionando la conexión. Esto va por Zoom, Sí. entra en YouTube, por eso hay Claro, un inconveniente. Acá me suena una llamada, no sé qué es. Tal vez te está llamando ahí. Bueno, vamos poniendo música y ahí vamos. ¿Qué te decía? ¿No me escuchaba? ¿No me escuchaba?
Ahora, ahora me escuchan. Bueno, listo, entonces. A disposición de ustedes. Bueno, hablábamos de Germán, no, el mejor de nosotros, pero también tenemos compañeros que son nosotros, parte de nosotros, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y el mundo. Y uno de ellos que siempre estuvo al servicio de todos los trabajadores de Pergamino y de la Cátedra Memoria, Historia y Capacitación en la universidad, gracias a su colaboración persistimos durante tanto tiempo. El profesor Mario Morán, presidente del IPLAC, Instituto Pedagógico de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo te va, Mario? Buenas tardes. Muy bien, un gusto y siempre te estoy muy agradecido a ti, a la cátedra y a la universidad, por cierto, y a la radio, por tenerme tan en cuenta en todo momento. No, es un honor para nosotros tenerte, porque contenemos un montón de compañeros que han tenido hasta hemos tenido en Pergamino el privilegio de tenerlos en nuestra cátedra, de poder escucharlos directamente. Y bueno, y ahora hay una oportunidad maravillosa. Van a presentar el libro América Latina y el Caribe el 19 de mayo, ¿no? En la UNOVA, acá, sede Pergamino, después de haberlo presentado el 11, creo que es, en la Feria Internacional, en la 50 Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, ¿no? ¿Así es? Así es, así es. Es un gusto para nosotros enorme, no solamente la presentación esta, sino también la que vamos a hacer allí en Pergamino y en Junín. En Junín tenemos el día 18. Sí. Ayer estuve en contacto con el compañero secretario general del Sindicato de la Sanidad, que está a cargo de la organización. Estaba muy contento, estaba ya en la fase de propaganda, y la cual estaba interesadísimo en tenerlos lo antes posible allá en Junín. Así que bueno, está todo bien. Contanos un poco cómo es la perspectiva de... Vos has estado en Panamá ahora, no sé si es un encuentro. Sí, se está dando una charla sobre, bueno, lo que está pasando en el mundo. Difícil de interpretar desde cierto punto de vista, pero no tanto desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, estamos ante un derrumbamiento, una destrucción de un orden mundial que fue cimentado hacia el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, 46, y bueno, ese orden mundial basado en organizaciones de las Naciones Unidas, con su seguridad, con las UNESCO, la OIT, todos los instrumentos, incluso los instrumentos de tipo militar, como la OTAN o el Pacto de Varsovia en su momento, están todos ya prácticamente destruidos. Nadie sigue las normas ni las instrucciones ni las instituciones que se fundaron aquel entonces, y estamos ante la emergencia de nuevos protagonistas que en aquel entonces no existían, como es el caso de la China especialmente, ¿no? Pero ahí yo siempre digo, hay que tener en cuenta que cuando se fundan las Naciones Unidas, allá por 1945, al final, había solamente 52 países que la integraban. Y hoy hay 194. Quiere decir que han cambiado bastante las cosas. Y sin embargo, de esos 194, el verdadero protagonismo no está en la mayoría, sino en una minoría absoluta que ha tratado de mantener el monopolio del poder mundial. Pero hay una disputa de base muy interesante, porque cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, no había alternativas prácticamente, eran unos u otros.
Claro. En cambio, en este caso hay alternativas porque el poder naciente, creciente de los rusos, los chinos, los indios, ha creado algunos instrumentos, como el caso del BRICS, El BRICS. que le dan una oportunidad a muchos países que en la Segunda Guerra Mundial no tenían, ¿no? Por ejemplo, el monopolio del dólar está destruyéndose. Prácticamente el dólar, hay que tener en cuenta, por ejemplo, esto es un dato interesante, ¿no? Cuando se crea el Fondo Monetario Internacional en 1945, los Estados Unidos dicen, bueno, yo tengo que tener la mayoría de las acciones dentro de este fondo porque soy el que más oro tiene en el mundo. Y entonces garantizo, esto es la verdad, ¿no? Entonces garantizo que cada onza Troy, una onza Troy de oro, con 33 gramos aproximadamente, va a poder ser cambiada por $35. Es decir, ustedes me dan $35, yo le doy una onza. Ustedes me dan una onza, yo le doy $35. Y bueno, esto duró hasta la guerra de Vietnam, en donde Estados Unidos empezó a emitir moneda a lo loco. Y entonces el general de Gaulle dijo, bueno, yo tengo muchos dólares acá, así que se los voy a mandar a los Estados Unidos para que me den las onzas Troy que le corresponden a esta moneda. Y ahí Estados Unidos lo que hizo fue declarar nula la relación de la conversión del oro al dólar. Y el dólar pasó entonces a depender de otras circunstancias, especialmente de carácter militar, en cuanto que los Estados Unidos hizo un convenio con la Arabia Saudita, el principal productor de petróleo del mundo, no solo por su cantidad, sino también por su calidad, y les prometió ayudar a la defensa de ese país a cambio de que todo el petróleo de Arabia Saudita se negociara en dólares, de manera tal que así todo el que necesitaba petróleo tenía que tener dólares y pagar con dólares el petróleo. Bueno, eso creó toda una situación en relación al dólar. Y el dólar teóricamente siguió valiendo una onza Troy $35. ¿Sabe usted, Juan, sabes cuánto vale hoy el dólar? La onza Troy, 4.000 y un poco más de $4.000. Qué locura. Eso sí se llama devaluación. Bueno, eso es una muestra también de cómo está cambiando el mundo. Eso es lo que vamos manejando, ¿no? En esta situación, incluso lo de Irán y todo el petróleo del Oriente, ¿no? Que desató esta guerra en la que se ha... No te estoy escuchando bien. Estados Juan. Unidos y a ver ahí. ¿Ahora es mejor? Israel y Estados Unidos. Ahora está un poco mejor. Sí, no, yo estaba lejos del micrófono también. Israel y Estados Unidos nos han metido en este tema de la guerra, ¿no? Debido al petróleo, no cabe duda. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo va a finalizar todo eso? Se habla de que Estados Unidos está derrotado. Estados Unidos ha venido perdiendo guerras, aunque lo ha disimulado muy bien, pero algunas no ha podido disimularlo demasiado. La primera de ellas, que fue muy clara, fue la de Vietnam, ¿no? Ahí se vio cómo prácticamente el poder de las fuerzas militares de los Estados Unidos entró en un declive tremendo, ¿no? Y bueno, es lo mismo que le está pasando ahora frente al gobierno iraní, por, digamos, equivocaciones políticas y estratégicas muy graves, ¿no? Porque subestimar a una civilización de más de 2.500 años, lo mismo que pasó también con el Vietnam, ¿no? Sí. Subestimarlo es un gravísimo error, ¿no? Y por otra parte, porque el presidente de los Estados Unidos me parece que ignora mucho, no solamente de la historia, sino también de la estrategia militar. Porque esto que ahora está pasando es lo que se llama guerra asimétrica. Es decir, la guerra de los poderosos que tienen las armas más caras y más poderosas del mundo contra otros que tienen armas mucho más elementales, más eficaces en cierto modo,
y más baratas y que tienen capacidad entonces para saturar de ese armamento o de la disponibilidad de ese armamento una guerra. Es el caso un poco de Irán, ¿no? No totalmente, pero en gran medida. Y esto hace que las guerras entonces se equilibren y aquellos que tienen menor capacidad para apreciar el valor de la estrategia enemiga son los que van perdiendo. Y en este caso es el caso de Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Los Sí, iraníes han venido preparándose hace más de 40 años para esta guerra. Sí, y ahora están demostrando qué es lo que ha pasado con ellos. Volvamos a Latinoamérica. ¿Cómo ves la perspectiva? Vos has estado ahora en Panamá, conoces perfectamente todo lo que significan los gobiernos sudamericanos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectiva ves? Bueno, en el caso de esto no se puede, todo lo que está pasando en América Latina y el Caribe no se puede vincular de lo que está pasando en el mundo. Claro. En realidad, ya decía el general Perón, ¿no? La política verdadera es la política internacional, lo demás es el cabotaje. Sí. Así que un poco nosotros estamos viviendo, y en nuestro caso muy especialmente, ¿no? Estamos viviendo la repercusión de lo que está sucediendo en el mundo. Lástima que elegimos el bando equivocado, ¿no? Y el mando equivocado y la estrategia equivocada también, ¿no? Y la política equivocada y todo equivocado, Mario. Todo equivocado en contra del pueblo, en contra... Sí. Estamos equivocados internamente y internacionalmente también. Todo mal, ¿viste? Pero bueno, la idea que yo tengo, por lo menos, es muy optimista en cuanto a que esto no va a durar mucho. Claro, sí. Sí, el pueblo tiene que reaccionar, no puede ser que sigamos así. Y va a haber una reacción. El verdadero problema va a venir después, porque estamos frente también a un agotamiento de los sistemas democráticos tal como los conocemos. Ajá, eso es importante. Y entonces está la tentación, por un lado, de evitar las democracias, de que no haya más democracias, y por otro lado, la de que hacer las democracias sean más participativas, más populares, más ancladas en los intereses del pueblo. Bueno, nosotros como peronistas que somos, obviamente elegimos esta última instancia, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, hablamos un poco de los compañeros que nos van a visitar. Nos llena de orgullo por tenerlo nuevamente a Sergio Rodríguez Helfestein. Es un lujo para nosotros. Y Eduardo Bior es un compañero acá hasta de la radio, porque ha estado en el programa durante mucho tiempo, donde realmente nos metían en el tema geopolítico de una forma interesantísima, ¿no? Claro. Reconocida por muchos oyentes que nos escribían. Así que bueno, es un lujo que hayas logrado. Sí, yo creo que es un lujo muy interesante, además, porque se produce en el interior de la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No? Sí, es decir, no es en los grandes centros que se está produciendo esto, también va a pasar por allí, pero digamos que ha ganado de mano, en este caso, la radio de ustedes, la universidad, la UNNOVA, y estos pueblos, Pergamino y Junín, que están a la cabeza de la presentación de estos libros y de estos compañeros que son importantísimos, no a nivel latinoamericano solamente, ellos trabajan también a nivel mundial. Sí, fantástico. Tenemos colaboradores de sindicatos también, el Sindicato de Sanidad de Junín y el Sindicato de Correos de acá de Pergamino, que también están colaborando. Un agregado muy interesante porque es el sindicalismo justamente que va a ser uno de los grandes afectados por estos cambios que se están produciendo en el mundo, el que ha tomado la posta de hacer conocer a estos compañeros y a su pensamiento y a través de ellos lo que está pasando en el mundo. Claro, sí. Así que bueno, vamos a tener esas jornadas presenciales, o sea que vamos a poder compartir con los compañeros todas las vicisitudes de lo que ha pasado Sergio allá en Venezuela, ¿no? Y que en Venezuela y en China, porque él es un asiduo frecuentador de la cultura china. Ajá. Bueno, nos va a meter en el tema enseguida, inmediatamente.
Así que bueno, esperamos ansioso el 18 para verte en Junín y el 19 trasladamos a Sí, Pergamino con muchísimo gusto. y Para mí va a poder ser un estar placer. presente. No, no, el IPLAC ya es conocido en Pergamino, ya los compañeros nos preguntan por ustedes. Así que vamos bien. Bueno, Mario, te agradecemos mucho tu intervención y No, al no contrario. tenemos cómo agradecerte tantas atenciones Un que has gran dedicado a abrazo a nosotros. Fabián y a vos. Bueno, bueno, un Gracias, abrazo gracias. grande. Gracias, Mario. Bueno, Mario Morán, presidente del IPLAC, Instituto Pedagógico de Latinoamérica y el Caribe. Vamos con algo de música, Juan, Dale, y metemos seguimos luego música. con, no sé qué tenés Vamos a pendiente, ver, que te queda ahí tuvimos el pendiente. honor también de poder estar y poder entrevistar al secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo. Así Ok. que vamos a ver la grabación de la entrevista. Bien, completemos entonces con el tema de Teresa Parodi que estábamos Sí, escuchando. dale. Ahí vamos.
Tenemos un tema para mañana: infancia, punitivismo y derechos humanos. Esto se va a brindar en Espacio por la Memoria, en calle Dorrego 636, la antigua comisaría del centro de Pergamino. Lo organiza el colectivo antirrepresivo, mañana viernes 8 de mayo a las 18 horas. La disertación estará a cargo de Ana Laura López, docente de grado y posgrado y magíster en investigación en ciencias sociales, título brindado por la UBA. Me parece muy interesante, un tema realmente candente. Nosotros, vos Fabián, sobre todo que andás con adolescentes, Sí, tal en cual. un barrio donde hace falta mucho apoyo. Sí, porque aparte desde el gobierno el mensaje que está circulando es el punitivismo, digamos, Sí. bajar la edad de potabilidad. Es tremendo, que tremendo. no soluciona nada. No, absolutamente nada. Al contrario. Al contrario, lo recrudece, lo pone muy mal. Bueno, vamos a estar entonces mañana, 8 de mayo a las 18 horas, en el Espacio por la Memoria, infancias, punitivismo y derechos humanos. En el Espacio por la Memoria, repetimos, Dorrego 636, organiza el colectivo antirrepresivo 7. Ana Bien. Laura López. Bueno, bien. Estuvimos también en el gremio, en la Asociación de Trabajo del Estado, entrevistando a Claudio Arévalo, secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, que vino a Pergamino, y nos sirvió para estar con él y entrevistarlo y hacerle algunas preguntas. Ahí, esto nos contestaba Claudio. Bueno, vamos a escucharlo. Está grabando. Bueno. Tenemos la visita del compañero Claudio Arévalo, secretario general de la provincia de Buenos Aires de la Asociación Trabajadores del Estado. Walter Aire nos ha abierto el gremio para que podamos estar en contacto con él. Y bueno, la primera pregunta es sobre qué es lo que te trae, Claudio, acá a Pergamino, a la seccional. Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, para nosotros, de la Conducción Provincial de ATE, es un orgullo poder venir a la seccional Pergamino, una seccional, no era la primera vez que vengo, una seccional que siempre está continuamente con actividades, pensando en el trabajador, en la trabajadora, teniendo propuestas para mejorar las condiciones que hoy atraviesan los trabajadores y el pueblo argentino. Digo, hemos venido a varios plenarios donde debatimos desde los plenarios multisectoriales con otras organizaciones gremiales. Bueno, hoy estuvimos en el municipio de Colón, donde hoy el secretario general, Walter Aire, junto al intendente municipal y con el apoyo del Centro de Formación 410 de la provincia de Buenos Aires, venimos a acordar y a firmar un acuerdo para capacitar e informar a los trabajadores y trabajadoras, tanto municipales como auxiliares. Nosotros apostamos a una formación, por eso era importante poder estar hoy y acompañar a Walter y a los compañeros de la seccional a la firma de ese convenio de capacitación que, bueno, propusimos a nivel provincial también. Entendiendo para nosotros la situación que estamos atravesando, una situación difícil, con un gobierno nacional que ajusta a la provincia de Buenos Aires, digo, donde ya nos deben 22,2 billones de pesos, que esa era parte de la coparticipación que recibían con gobiernos anteriores. Bueno, hoy no lo tenemos porque Milei ha decidido oficiar al gobierno de la provincia por cuestiones políticas, y bueno, y hoy atraviesa esa decisión, atraviesa una situación difícil en la provincia y los bonaerenses, de que, bueno, que se han reducido en políticas de salud, educación, hay parada más de 120 obras públicas en la provincia, se ha reducido también en las cuestiones de los alimentos a los merenderos. Digo, estamos atravesando una situación económica difícil que, bueno, la está pagando los trabajadores y el pueblo bonaerense. Por eso nosotros estamos movilizados
continuamente al Ministerio de Trabajo, pidiéndole al gobierno nacional que devuelva los fondos que los robó a los bonaerenses. Y lo vamos a seguir haciendo, porque digo, eso nos servía también para discutir los salarios y para que lleguen las partidas necesarias para mejorar el sueldo de los trabajadores municipales. Sí, que la lucha de los trabajadores municipales es permanente. En los intendentes, lógicamente, tienen sus problemas económicos, pero el primero que pagan son los trabajadores siempre. Y acá se pelea, está bien. Escúchame, hay algo que realmente nos llamó la atención y que nos hizo sentir como un halo de esperanza al saber de que se había formado el FRESU. No sabemos todavía bien cómo se compone, cuáles son las expectativas, pero ya ante la falta de respuesta de algunos dirigentes de CGT, esto es alentador, ¿no? Entonces te quiero preguntar eso, ¿cómo se ve en la provincia de Buenos Aires si el FRESU se constituyó o si es una expresión de unidad entre gremios que son combativos? Explícanos un poco. Sí, el FRESU es una herramienta más que tiene la clase trabajadora para enfrentar las políticas de ajuste de Javier Milei. Este Frente de Sindicato Unido se conformó, hace meses, enfrentando la reforma laboral, enfrentando todas las políticas de ajuste del gobierno nacional. El FRESU la compone los trabajadores aceiteros, está el compañero Furlán, de Lagón, el compañero Jofra, de aceitero, el compañero Viró, de los aeronáuticos, y se están sumando, hay más de 140 organizaciones gremiales, de los cuales están la 2CTA, está ATE, y nosotros el 1 de mayo tuvimos un plenario del FRESU con más de 1.600 delegados y delegadas del sector privado y estatal, debatiendo un programa de la clase trabajadora para confrontar en contra de las políticas de ajuste del gobierno nacional. Ahí salieron consignas muy claras: el juicio político a Milei, revisión de la deuda externa, incentivar las políticas públicas en Argentina, que hoy no la tenemos, la estamos perdiendo por culpa del gobierno nacional. El otro punto que se tocó también es poder tener un salario universal para cada pibe y piba, que hoy lo están perdiendo por culpa del gobierno nacional. Son propuestas que salió de las bases para debatirla en el 2027 y militarla en todo este tiempo que estamos viviendo. Nosotros queremos que Milei se vaya antes, y por eso necesitamos una revolución popular que la tenemos que construir en la calle, y si no lo sacamos este año, lo vamos a sacar en el 2027 a través del voto. Pero Milei no está haciendo mucho daño. Hoy ataca a los jubilados, ataca a las personas con discapacidades, a los enfermos oncológicos. No podemos seguir soportando más a los trabajadores y el pueblo. Por eso el FRESU es una propuesta que en estos tiempos que vienen la tenemos que poner en valor y militarla para desgastar al gobierno nacional y que aflore una nueva experiencia política que contenga las necesidades que hoy tiene el pueblo argentino, que lo único que tuvimos de este gobierno es ajuste, ni una sola medida que favorezcan a las mayorías populares. Por eso sé que acá en el 20 de mayo va a haber un plenario del FRESU, vamos a participar, y es importante que esta herramienta que estamos construyendo con todas las organizaciones gremiales, sociales y políticas la podamos sostener a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Hubo un congreso provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado, ¿verdad? Hace unos días. ¿Cuáles son las conclusiones? ATE está organizado, dispuesto a formar compañeros, a renovar esa base que tanto necesita, ¿no? Sí, tuvimos un congreso de alrededor de 1.000
539 congresales de toda la provincia. Bueno, tuvimos la suerte que el compañero Walter Aire sea el vicepresidente de ese Congreso Provincial de ATE. Para nosotros muy importante que las seccionales del interior, que vienen dando la pelea en contra de las políticas de este gobierno nacional, puedan tener participación, debatir también. Y bueno, para nosotros fue muy importante porque centralizamos el conflicto que hoy tienen los trabajadores y las necesidades, centralizamos que el enemigo número uno tiene nombre y apellido y es el presidente de la Nación, Javier Milei. Y bueno, las luchas se tienen que dar a nivel nacional, tenemos que voltear las políticas de ajuste del gobierno nacional porque hoy los salarios no alcanzan para vivir si nosotros no cambiamos la economía nacional, que distribuyan para las provincias lo que necesitamos para tener un salario digno y para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de los bonaerenses, no va a cambiar. Por eso estos encuentros que estamos teniendo de precongreso y del Congreso Provincial de ATE nos fortalece para que en cada sector de trabajo podamos dar la discusión que tenemos que dar, sabiendo que tenemos un enemigo que es el gobierno nacional y las multinacionales que son lo que lo conducen. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Esperamos vernos pronto y si el 20 hay algún congreso, bueno, estaremos expectantes a ver cuáles son las conclusiones. Gracias. Gracias, Juan. No hay congreso. Plenario. Recién ahora. Entran las palabras de Claudio Arévalo, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires. Hay una actividad que después conectaremos con Walter Aires en un próximo programa, en la que viene Matías Cremonte. El doctor Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Viene a Pergamino el 22 de mayo a las 17 horas en el Salón de Actos de la UOM, Sarmiento 402. Esto lo vamos a hacer cuando vaya llegando la fecha. Lo vamos a invitar a Walter Aires para que nos dé más perspectiva de esto del Frente Unido que se ha hecho entre ATE y la UOM, y que donde viene Matías Cremonte, el doctor, a desarrollar el tema reforma laboral, ¿no? Bien. Que nos va a dar una clase sobre esos temas. A ver cuál es la respuesta que le damos a los legisladores que votaron esto, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces nos vamos hasta el jueves que viene, siempre ahora a las 16 horas y hasta las 17 horas por ahora. Aproximadamente. Bueno, aproximadamente, Juan, hasta que podamos ordenarnos y ver si nos conforma o si podemos hacer algún tiempito más. Así que por ahora vamos a las 16 horas, el día jueves próximo, donde trataremos de estar con ustedes para compartir esta hora de opiniones, de radio, de notas, bien, de expresiones. Y déjame recordarle, Juan, a la gente que quiera, que es por alguien que se enganchó recién con el programa, me lo perdí, no se pierde nada porque todo queda grabado. Pueden entrar al canal de YouTube, que es el canal de la radio, es La Posta Audiovisual, o La Posta Pergamino, ponen así en YouTube, y lo van a encontrar, y ahí van a poder ver el programa completo, con las entrevistas, con todo lo que ocurrió en el programa, con las desprolijidades propias del programa, todo queda grabado. Pero no somos profesionales. No, por supuesto. Todo queda grabado. Así que yo no los miro después los programas. ¿No? Sale, ya está, ya salió. No los miro más porque ya está. Pero bueno, pero hay gente que lo mira. Y hay gente que lo mira. No puede criticar. Yo no lo miro porque ya lo vi. Nosotros ya lo vimos, ya lo escuchamos. Si lo vimos y lo escuchamos, nos podemos criticar nosotros mismos. Muy tenuemente. Entonces, mejor que los compañeros digan. Así que bueno, ahí está. En YouTube, entren, suscríbanse, compártanlo con alguien. Es muy interesante. Así que bueno. Si quieren mandar mensajes, 44 59 50 02 es mi teléfono. Bueno, ahí pueden hacerlo. Sugerir, criticar y demás. Bien. Bueno, Juan, gracias. Gracias un abrazo. Gracias y bienvenido de nuevo a los micrófonos de la radio.
Sí, por supuesto. Bueno, nos vamos. Ahí vamos con música y nos vemos la semana que viene. Hasta Chau. el jueves.